Les vuelvo a compartir. Ahí está. Bien. Seguimos entonces. Ok. Entonces, W es imaginaria pura, nos dice en la primera opción. ¿Qué podemos decir en cuanto a eso? ¿Se animan a decir que sí o que no? Ahí está. Ahí está, Laura. Ahí ya Sí, estoy se grabando cortó, yo. no sé. Bueno, genial. Se me cortó. Sí, porque escuché que se paró la grabación, por eso pregunté y no estabas más. No, bueno, perdón. No, no hay problema, Laura. Em, Chicos, ¿alguno se anima? ¿O me dice si la opción A es verdadera o no, correcta o no? No, porque uno de los valores nacieron. Claro, W tendría que tener la parte, eh, si es imaginaria pura, no tendría que tener parte real. Pero entonces, Es ¿qué? verdadera. ¿Es correcta? Ahí no sé quién estaba por hablar justo y le hablé arriba. Claro. No, yo te había dicho que como que es correcta sería Claro, la opción. exactamente. Y acá volvemos como hicimos antes, hacemos el cálculo de las raíces en la forma binómica, ¿sí? Y acá la justificación de por qué tomar todos los decimales, que les decía. Si ustedes toman todos los decimales tal cual, cuando convierten a la forma binómica les da números enteros. Así que los que se animen a hacer el cálculo y me vayan diciendo cuánto vale cada una de las raíces en la forma binómica. Profe, cuando en las opciones habla sobre W sola, sin ningún subíndice, Sí. ¿es cualquiera de las raíces que tenga? Sí, en este caso habla en general de las raíces y bueno, y se condice que ninguna es imaginaria pura. En todo caso, se puede especificar que tal o dos raíces solo son imaginarias y las otras, imaginarias puras y las otras son complejas, digamos, con parte real e imaginaria. Eh, Eso va a depender de los resultados. Pero en este caso, como las cuatro son complejas con parte real e imaginaria, es en general. Bien. Y por ejemplo, en el caso de la D, que nos dice W es igual a menos 1 menos 2i. W, cualquiera de las raíces, porque no todos a lo mejor le quedan la misma en el mismo índice, digamos. Generalmente puede que sí, pero puede que a alguno no le quede con el mismo índice, entonces cualquiera de las raíces de W que te haya dado ese valor. Bien, ¿se anima alguno a decirme los valores de las raíces de forma binómica? Me va a dar numeritos re fáciles. La primera me dio 2 y 1. Exacto, entonces nos quedaría 2 más i. ¿Vieron tanto número? Bien, la segunda, ¿alguien? Menos 1 más 2i. Menos 1 más 2i. Perfecto. Bien, vamos por la tercera.
Menos 2 menos 1. Exacto, que sería menos 2 menos i. Y la última, Uno menos 2i. 1 menos 2i. Excelente. Y ahí tuvimos, considerando todos los decimales, como les decía, los números enteros. Bien, Profesora, entonces, sí. sí, en este también tiene que corregir después el B. Ah, sí, sí, acá es 25. Sí, sí, sí. Y, bueno, ahí había reescrito el... Bien. Será 25 elevado a la 1/4, o bueno, raíz cuarta de 25, como ustedes prefieran. Y acá era capi sobre 2. Bien. Así se actualizó. Bueno, me quedé un poquito fuera. Bien, y bueno, el módulo, en este caso de W, no es 5, o sea que esa no es correcta. La conjugada también es raíz. A ver, ¿alguna de estas raíces es conjugada de la otra? Así a simple vista que puedan identificar. Sí, W2 y W4. No, Nayara, fíjate que, o recordá mejor dicho, que el conjugado solo cambia el signo de B. Sí, no. Entonces Sí, ninguna. ¿Viste? Es engañoso, cuando son parecidos, es engañoso. Y bueno, y la opción de menos 1 menos 2i tampoco es una opción posible, que ninguna de las 4 raíces tiene esos valores. Tenemos el menos 2i, tenemos el menos 1, pero no están en las mismas raíces. Así que, Profesora, sí. cuando son 4 siempre nos tienen que dar invertidas las raíces, ¿no? Lo decís por los signos porque son dos iguales, pero de signo invertido, 2 iguales, pero de signo invertido. Claro, porque después en la gráfica quedan cruzadas, o sea, por eso. Claro, Siempre que exacto, son 4 porque nos tienen que queda, dar así. exactamente, queda uno en cada cuadrante. Fíjense que W1 y W3 son opuestas, si se fijan, una estaría en el cuadrante 1 y la otra en el tercero, W2 y W4 estarían en el segundo y en el cuarto, son opuestas. Exactamente. Muy bien. Entonces, la única opción correcta en este caso era la que habíamos dicho antes, la opción A, que en donde dice que W no es imaginaria pura porque tenemos parte real como parte imaginaria, bueno, en este caso en las 4 raíces. ¿Se entendió? ¿Alguna otra consulta, duda? ¿Paso a algún otro pasito que haya que reforzar? ¿Se entendió bien? Sí, profe, se entendió. Perfecto. Pasamos entonces al último, que es el 25. Y nos dice que, dada la ecuación que la tengo acá, dada la ecuación 2 más i por z al cuadrado menos 5 menos i por z más 2 menos i igual a 0, y nos da 4 aseveraciones o 4 cosas a confirmar. Si las raíces son imaginarias puras, si las raíces pertenecen al cuarto cuadrante, Z1
es igual, bueno, un valor específico, 0,29715 menos 1,3504i, y si el cuadrado de Z2 es imaginario puro. Y acá este ejercicio es como cual que hicimos antes. Donde tenemos raíces cuadradas, entonces, de nuevo, identificando A, B y C, aplicamos la resolvente, ¿sí? Reemplazamos como corresponde, que si ustedes llegan a ver que le erren algún número me dicen, para poder corregirlo. Pero bueno, tenemos menos b, b al cuadrado, menos 4 por a por c, sobre 2 por a. Y vamos resolviendo esto, bueno, nos queda menos menos, nos queda positivo, entonces nos queda 5 menos i más menos la raíz cuadrada. Acá de nuevo, cuadrado de un negativo es positivo, cuadrado del primero, 25, más, bueno, menos en este caso, el doble del producto del primero por el segundo, que acá, miren, acá le agregué 10 de más, porque es 2 por 5 por 1 y ya le puse 20. Acá sería 10. Menos, Sí. bueno, más, sería acá en realidad, más y cuadrado, que también, miren, fíjense que tomé mal el signo. Lo vamos a ir haciendo bien para que nos quede. Dijimos acá entonces, menos 10. Bueno, menos estaría bien, menos el cuadrado del segundo y cuadrado, menos 4. Yo lo que hice fue primero resolver el producto, ¿sí? De A por C, nos queda 2 por 2, 4, menos 2i más 2i menos i cuadrado. Y acá es de nuevo estos 10. Nos queda menos 25 menos 10i más 1, porque nos queda menos 1 del i cuadrado, nos queda positivo. El más 2i menos 2i se nos anulan, nos quedaría menos 4 por 4 menos 16, menos 4 más 1, menos 4. Y ahí seguramente fui arrastrando el error. En la raíz entonces nos quedaría 25 más 1 menos 16 menos 4. ¿Sí? Y acá era 10. A ver si hice bien, 25, 26. 26, 4, 6. Bien, hasta ahí estaría. Bueno, entonces lo que habíamos dicho era que el número que nos quedaba en la raíz era nuestro nuevo número complejo que teníamos que tomar para trabajar. En este caso, nuestro W es igual a 6 menos 10i. Profesora, ahí en la raíz, el 16 no es 16 más 4. No, fíjate que acá yo tengo menos 4, que es el que está acá afuera, no sé si se ve, si no agrando un poco, capaz que lo vean medio chiquito.
Acá me paso. Ah, no, sí, sí, está bien, está bien. Ah, sí, porque mirá que tenemos menos y cuadrado. Acá Sí, sí, me menos queda y menos, menos, sí, sí, menos claro, 1. no vi el menos del 4, sí. Así que nos queda negativo. Entonces, aplicamos esta formulita para poder obtener las raíces. Pasamos al siguiente y vamos a ir corrigiendo porque lo fui resolviendo acá en la diapositiva. Bien, entonces W tenemos que es igual a 6 menos 20i, y bueno, nuestras componentes van a ser A igual a 6 y B igual a menos 10. 6 menos 10i a menos 20. Bien, ahora les pido sí que me ayuden para obtener los resultados. El módulo de W entonces sería la raíz cuadrada de c cuadrado más menos 10 al cuadrado. ¿Qué cuánto sería eso? Dos raíz de 34. Dos, Exacto. 2 raíz de 34. Muy bien. Nos va a quedar un poco más chiquito, me parece. Bien, teniendo el módulo, ya podemos reemplazar, y entonces nos quedaría más o menos la raíz cuadrada de 2 por raíz de 34 más 6 sobre 2, más menos la raíz cuadrada de 2 por raíz de 34 menos 6 sobre 2. Y ahí sí les pido también que calculemos cada una de estas partes, de estas raíces. Acá nos va a quedar más menos si alguien lo está haciendo. 2,97, 16, 9. Sí, 97, 16. Yo voy a poner todo para el que quiera tomar todo. Eso nos da en A, ¿sí? Más o menos el primero. Y el segundo nos daría 1,68, 25, 4. sí, Y no sé qué más decir. 4, 32, 82. Bien, eso nos dio entonces. Que, bueno, acá ya, si fueron viendo, ya me fui adelantando. B en este caso es menos 10, es menor a 0, entonces tomábamos signos distintos. Entonces, 1 nos va a quedar 2, bueno, 97, 16, 91, 75, 6, menos 1,68, 25, 43, 282. Y esperen que me quedó lo otro. 82. Y esa va a ser nuestra primera raíz. Y la segunda va a ser igual. A ver si me deja copiar y pegar. La segunda va a ser igual, pero
con los signos al revés. Nos quedaría, lo escribimos, y acá por. Nos quedarían los mismos valores de A y de B, pero con los signos invertidos. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, sí. Bien. Ahora entonces, que yo acá tengo los otros, así que me los voy a llevar a la otra diapositiva porque los tengo mal. Y ahora entonces ya teniendo estos dos valores, ya podemos reemplazar en lo que era Z1, o sea, en lo que quedó de nuestra resolvente inicial, para obtener las dos raíces finales, Z1 y Z2. Bien. Nos quedaría entonces que Z1 va a ser igual a, si se acuerdan, era 5 menos I, más menos, perdón, más este enorme número que nos quedó, que no me lo copia, pero después lo escribo. Y abajo nos quedaba, bueno, nos quedaba 4 más 2i. No sé si se acuerdan. Porque A no era igual a 1. ¿Hay alguien que me esté siguiendo o los estoy mareando? ¿O voy más lento? Yo vengo bien. Bien. Sí, por ahora bien. ¿Se animan a ir calculando Z1 y Z2? Así yo pongo directamente los valores. Yo los espero mientras me copio bien la fórmula, cómo quedaría. Y el que tenga el resultado me va diciendo. Alguno que esté calculando, de última que alguno calcule Z1, otro Z2, así me van diciendo.
A ver, yo lo voy escribiendo para ver si les da lo mismo. En este caso los decimales no debería ser muy difícil porque es sumar y restar la parte entera. Acá, les dio esto, 7,97169 más 0,68254 y. ¿Les dio eso o no? No es menos 2,68, porque es menos y menos. Ah, sí, Sí, acá sí, es eso menos estaba por 2. decir. Sí, sí, sí. A mí me dio así como dice Guille. Menos 2, exacto. En el que da 0 es en este, en Z2. Porque tengo menos i, menos una i, más 1. Y en este caso me queda 5 menos 2i, entonces acá me debería dar 3. Si no estoy haciendo mal el cálculo. Eh, 691, 7, y 2. No, miento, claro, sí, porque estamos hablando de A mí me dio menos 2, 2,0283. 0, 81. No, perdón. 83,1. sí. 73, bueno, yo escribo completo 244. Ahí está, muy bien. ¿Y ahora qué hacemos? Tenemos que trabajarlo un Multiplicamos y poquito dividimos más. por el conjugado del denominador. Exacto. Tenemos que multiplicar y dividir por ¿cuánto? ¿Cuál es el conjugado del denominador? 4 menos 2i. 4 menos 2. Exacto. 4 menos 2. Y ahí sí ya les va a dar el número definitivo o el número complejo que necesitamos. Así que los dejo que lo calculen y me van diciendo. Y que termine me dicta cuánto es Z1 y después Z2. No sé, los demás chicos, si van siguiendo los ejercicios, si les da lo mismo, si no, cualquier cosita, mejor vayan diciendo si les da algo diferente, más en este caso que estamos trabajando con números con coma y demás.
¿Alguien que haya llegado? Todavía no. Les doy un ratito más. Está complicando. Yo venía bien y me di cuenta que le erré en un signo y tuve que empezar de vuelta. Háganlo, háganlo tranquilo. Así ya van practicando más ustedes. ¿Vienen bien? ¿Necesitan ayuda? Yo ya me perdí ante arriba, Sofi, pero después lo miro, no importa. No, pero en algún paso, porque si es parte del proceso que hay que hacerlo, repasamos, Nayara, no hay problema. No, 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 pero ya de arriba venía perdida, entonces estoy copiando y después lo veo bien. Ah, bueno, como quieras, si no lo repasamos. Como hicimos la otra clase, creo que eran bueno, de estos ejercicios, no me acuerdo los otros de raíces que habíamos hecho el paso a paso, para que les quede a ustedes todo lo que hay que ir teniendo en cuenta. Bueno, no sé si alguien está cerca.
A mí, si no no lo hice mal, Z1 me dio 1,32608, no lo escribí completo, menos 1,3336 y si no lo hice mal, no me olvidé ningún decimal ni nada, me dio eso. ¿Daba con decimales? ¿Cómo? ¿Daba con decimales? Yo estaba buscándole la vuelta por todos lados que no me daba entero. Ah, no. No, ese era el ejercicio anterior, este necesariamente no. Además, fíjense, por ejemplo, que dentro de las respuestas que nos da que tenemos que verificar, e incluso nos da que Z1 es con, tanto A como B son números con coma. No, eso no es siempre así. Era en el ejercicio anterior porque, bueno, si uno tomaba todos los decimales, nos daba bien entero, cuando convertíamos de trigonométrico a binomio. Pero no, en este caso no. Si no, no ibas a llegar nunca. Sí, esa sí me había dado la primera, digamos, calculé el primero, pero como me dio decimal, la dejé ahí. 1,32,608, 40,23. Bien. Z1 más o menos eso. Ya después el chico, como le digo, se los paso bien. Cuando lo suba al campus. Y tendríamos Z2, que no sé si alguien llegó, si no, bueno, se los dejo para que... lo terminen en su casa. De última, si quieren repasar bien cada paso a paso. Si no, si alguien lo hizo, y me dice cuánto es. No me acuerdo el nombre de quién era el que me venía siguiendo con los ejercicios. Yo era profe y no, todavía no llegué. Bien. Sí, es un poco larguito porque, bueno, el conjugado tenemos que en el numerador tenemos el producto de dos binomios y encima si arrastramos muchos números. Bueno, O pero por ejemplo... sea, haciéndolo apurado a Z1 no llegué, por ejemplo. Por eso. Lo estoy Bien, volviendo a hacer no hay más problema. tranqui. Bien. No hay problema. Yo lo tengo que hacer también porque, como les decía, le erré en el número que teníamos, el complejo que tomábamos de la raíz, que lo tomé como 6 menos 20. Pero bueno, si analizamos, aunque sea la raíz de Z1, o sea, Z1, que es la primera raíz, nos dicen las raíces son imaginarias puras. Por lo menos Z1 no. Podemos decir que no es imaginaria pura, porque tiene tanto parte real como parte imaginaria. Nos quedaría validar Z2. Las raíces pertenecen al cuarto cuadrante. En el caso de Z1, ¿a qué cuadrante pertenece? Tenemos A positivo y B negativo. El cuarto. Exacto, en este caso sí. Habría que ver si Z2 también pertenece, porque ahí me dice que las raíces, es decir, que ambas pertenecen al cuarto cuadrante. Si una de ellas no pertenece, esa opción no sería correcta. Z1, en la opción C nos dice que es igual a 0,29715 menos 1,3504i. Si no le erramos en ningún decimal, no nos da eso, así que esa opción tampoco sería la correcta. Y en el caso de la opción D, el cuadrado de Z2 es imaginario. Pero bueno, no tenemos Z2 para no seguir perdiendo tiempo o en que se mareen con resolverlo. Les dejo que les quede para verificar el valor de Z2.
Y ese era el último ejercicio dentro de lo que es la práctica de números complejos. Después, como les dije, todos los demás ejercicios que vayan resolviendo ustedes, si tienen alguna duda, nos consultan, lo vemos, lo repasamos si hace falta en clase. Y si no, bueno, yo les voy a estar subiendo de la presentación esta con los resultados de los que no hicimos. No sé si hay alguna duda o algo. ¿Quieren que repasemos alguno de estos 4 que hicimos? O alguno de los que quedó pendiente, si alguno tiene dudas, en los planteos, un poco como les decíamos con Laura el lunes. ¿Nada? ¿Todo claro? Qué suerte, No, chicos. por ahora no hay que quedó bien, digamos, con los ejercicios de hoy. Bien, pero practíquenlos, háganlos, porque les va a servir a la hora de tener que hacer el parcial, ya que es práctico. Así que bueno, como les dije, cualquier duda, nos consultan y lo revisamos. Insisto con lo que dice Sofía, tienen varios para practicar, no los dejen para último momento, porque son cosas que hay que pensar un poquito y después con el apuro uno se empieza, como dice Sofía, se empieza a enredar y bueno. Hacemos un ratito de descanso, son 19:42. A las 20:25 volvemos. Bueno. ¿Me parece? Bueno, Bien. Bueno, dale. Bueno, profe. Bueno. profe. Si eso, pregunté nada más. Pero no hablé, no dije nada. Bueno, disculpe. Sé todavía. Bien, entonces hoy vamos a comenzar con lo que es la transformada de Laplace. Bueno, el contenido, lo que vamos a ver, no solamente en este PowerPoint, sino en las clases que vienen, son la transformada de Laplace, la definición, las condiciones, propiedades, los métodos de cálculo. Si es una operación, quiere decir que la podemos transformar y obtener la transformada inversa, por lo tanto vamos a estudiar también cómo obtenemos la transformada inversa de Laplace, cuáles son los métodos de cálculo, y el tema central de esto es la resolución de ecuaciones diferenciales mediante transformadas de Laplace. ¿Por qué? Bueno, porque las ecuaciones, no se puede resolver cualquier tipo de ecuación diferencial, solo aquellas que son lineales, con condiciones iniciales, pero de todas maneras es una herramienta muy poderosa porque transforma la ecuación diferencial en una ecuación algebraica, que son simples de resolver, es decir, no es un método analítico, sino que es un método algebraico. Bueno, la bibliografía que usé para armar estas filminas son las que figuran aquí, y debemos tener claro, límite, derivada, y faltaría acá, bueno, algo de trigonometría, y faltaría acá sobre todo el cálculo de integrales, que es
lo que más vamos a utilizar. Insisto nuevamente, si ustedes tienen tablas de derivadas, integrales, límites, que estén familiarizados con su uso, por favor, las recuperan y las tienen a mano, porque son operaciones que las vamos a utilizar un montón a lo largo del cuatrimestre. Bien, antes de, digamos, o para dar un fundamento o una utilidad o una de las utilidades de las transformadas de Laplace, vamos a ver brevemente lo que es un sistema de control. Se entiende por sistema de control un conjunto de componentes, ¿no es cierto?, que pueden regular su propia conducta o la conducta de otros sistemas con el fin de lograr una determinada acción, ¿no? Básicamente, estos sistemas de control tienen una entrada de referencia, digamos, un sistema controlador que emite una señal de control, un proceso que es controlado y una determinada salida. Donde la entrada de referencia es el valor deseado de la salida del sistema, el controlador manipula las entradas al proceso, ¿no es cierto?, controlado, con el fin de obtener la salida deseada. El proceso controlado es el objeto físico a controlar, y la salida es la variable del sistema que se desea controlar. Un ejemplo sencillo podría ser las velocidades crucero de los autos modernos, ¿no es cierto? La entrada de referencia, ¿cuál va a ser? Va a ser la velocidad a la cual nosotros queremos conducir. Por ejemplo, podríamos poner, si nos vamos de viaje, 110, que es el límite de velocidad permitido en la ruta, ¿no es cierto? El controlador, bueno, serán los sistemas electrónicos instalados en el auto que permiten que la velocidad se fije en esos 110 kilómetros, ¿no es cierto? Bueno, el proceso controlado es la velocidad del auto, y bueno, la variable del sistema que se desea controlar, pues en este caso es también la velocidad, ¿no? Acá un pequeño ejemplo de un sistema de control, como podría ser, que es también, bueno, quiero ver todo. Podría ser, es algo que nosotros estamos habituados, ¿no es cierto?, sobre todo ahora en invierno, que es el sistema del alumbrado público, ¿no? A la tardecita, en algún horario fijado por la municipalidad, el alumbrado público se enciende, ¿no es cierto? Bueno, en este caso, tengo tantas ventanitas que... en este caso, ¿no es cierto?, la entrada de referencia sería el grado de luminosidad deseado. El controlador va a ser el reloj que determina que a determinada hora, ¿no es cierto?, enciende el artefacto lumínico de la calle. El proceso controlado es el artefacto lumínico en sí, y la salida, bueno, es la luz, ¿no es cierto?, que se prende de ese artefacto lumínico. Este ejemplo que estamos dando acá es un sistema de lazo abierto. ¿Por qué? Porque el grado de luminosidad no se realimenta de ninguna manera para compararlo con la entrada, ¿no es cierto? Los relojes están programados para que a una determinada hora se encienda el artefacto y a una determinada hora se apague el artefacto. Pero no se tiene en cuenta el nivel de luminosidad que se desea, ¿no? Eso se podría resolver, ¿no es cierto?, si usáramos, en lugar del reloj que vimos en la filmina anterior, una célula fotoeléctrica.
que en este caso mediría el grado de luminosidad que hay en el ambiente, ¿no es cierto? Y lo podría comparar con el grado de luminosidad deseado y en ese momento recién encender el artefacto lumínico, cosa que sería conveniente porque, digamos, en invierno estaría más tiempo prendido, pero en verano no, porque sería capaz de comparar el grado de luminosidad deseado con el grado de luminosidad que hay en el ambiente, ¿no es cierto? En este caso, la entrada de referencia, bueno, también es el grado de luminosidad deseado. El controlador ya no sería el reloj, sino la célula fotoeléctrica que mide la luminosidad del ambiente y envía la señal de prendido o apagado. El proceso controlado sería el artefacto lumínico también, y bueno, la salida, el grado de luminosidad, ¿no es cierto? En este caso es un sistema de control de lazo cerrado porque la célula fotoeléctrica mide, ¿no es cierto?, el grado de luminosidad, lo compara con el deseado y entonces decide si prende o no el artefacto lumínico. Bien, otros ejemplos de sistemas de control que actualmente son comunes. Profesora, Sí. o sea que el lazo cerrado sería que toma una decisión, digamos. Claro, los sistemas de lazo cerrado son, otro ejemplo de lazo cerrado sería, son sistemas muy sencillos los que estoy mencionando, pero por ejemplo, el agua en los tanques. Antes, bueno, simplemente uno rezaba que a la noche subiera el agua, después ponían el motor y entonces uno una vez al día, sin saber cuánta agua tenía, encendía el motor. Pero ahora, ¿qué hay? En la mayoría de las casas tenemos un flotante que mide el nivel del agua, ¿no es cierto? Y en base al flotante, bueno, digamos, vuelvo a insistir, es una cosa sencilla, pero si el flotante detecta que no hay suficiente agua, ¿qué pasa? Automáticamente enciende el motor y sube el agua. ¿Se entiende? En ese caso, en los casos en los que hay retroalimentación, entonces ahí son sistemas de lazo cerrado. Porque tengo un patrón de medida y lo comparo con lo deseado y ahí toma una decisión. En el caso del sistema de alumbrado público, bueno, decide si prende el artefacto o no. En el caso del tanque que te estoy diciendo, bueno, el nivel del agua medida por el flotante le dice a la bomba que encienda el motor o no, y entonces en esos casos son sistemas de lazo cerrado. Está bien, está bien. Algunos otros ejemplos de estos ya son un poco más sofisticados, ¿no? Por ejemplo, lo que actualmente se conoce como domótica, que, digamos, podemos controlar, bueno, la temperatura, la humedad. Vieron que ahora hay, no sé, lavarropas que se controlan por el teléfono celular o los aire acondicionados. Son sistemas de control. En los vehículos hay varios ejemplos. Yo hablé de la velocidad crucero, de los asistentes para estacionar. Hay autos que tienen sistemas que mantienen el carril. Hay otros que tienen controles electrónicos de estabilidad para facilitar el manejo. Regulación en procesos de manufactura que sirven en procesos de control de calidad, en máquinas automáticas, en procesos automáticos, en sistemas de control de máquinas de herramienta, por ejemplo, todos los sistemas de seguridad que tienen. Muchas veces la máquina se para ante
lo que ella detecta como un peligro. O los portones, por ejemplo, me estoy acordando ahora en mi casa, el portón que se abre con electricidad, si detecta, yo a veces cuando baldeo la vereda me olvido el balde, y cuando el portón detecta que está el balde, no cierra, ¿no es cierto? Frena frena el motor y espera que yo saque el balde. ¿Por qué, digamos, se necesitaría controlar, o por qué son importantes estos sistemas de control? Bueno, pues, por ejemplo, en empresas productivas se incrementa la productividad, hay mayor seguridad en los procesos, se mejoran los sistemas de calidad, se reduce el tiempo de manufactura, se reducen los inventarios, sirven para certificar calidad, hay algunos que permiten la protección del medio ambiente. Hay muchas causas. Dentro de un sistema de control, bueno, vamos a necesitar un modelo matemático. ¿Está bien? Si yo tengo un modelo, generalmente un modelo es una, digamos, una representación simplificada de la realidad. ¿Está bien? Por ejemplo, no sé, cuando un arquitecto nos hace el plano de una casa, nos está haciendo un modelo simplificado de lo que después va a ser esa casa. O una maqueta, o un prototipo. Nosotros los ingenieros hay algunas especialidades que hacen prototipos. Bueno, ¿qué es el prototipo? Es exactamente lo que va a ser, y a veces sí y otras veces no. Son representaciones simplificadas. Bueno, una forma de modelar situaciones son matemáticamente. Nosotros hay muchas situaciones que se modelan a través de funciones. Una función que en este caso va a modelar estos procesos de control, dadas las entradas de referencia, para que esas entradas de referencia produzcan señales de control y las salidas de ese sistema, ¿no es cierto?, sean las que esperamos. Bueno, que el auto vaya a 110 km/h en la ruta. Bueno, ¿qué ventaja tiene tener un modelo, en este caso matemático? Bueno, que si yo tengo un modelo matemático, en este caso del sistema, bueno, voy a poder estudiar cómo se va a comportar ese sistema real y voy a poder sacar conclusiones respecto del comportamiento de ese sistema real, y voy a poder analizar básicamente algunas características que son importantes de ese sistema, que son la estabilidad, cómo responde el sistema a cambios limitados de la variable de control, la exactitud, cuando, bueno, si yo le fijé a la velocidad crucero 110, bueno, me voy a tener que mantener más o menos en esa velocidad, no puede ser que un tramo vaya a 100 kilómetros, otro tramo vaya a 120, si tengo que tener una cierta exactitud, ¿no es cierto?, en la salida, en la respuesta de la salida. Y la velocidad de respuesta, es decir, cuánto me lleva que la variable controlada se acerque al valor de referencia. En el caso de la velocidad crucero, esos 110 kilómetros que yo quiero desarrollar en la ruta para cumplir con las normas vigentes, ¿no es cierto?, de velocidad. ¿Hasta acá estamos? ¿Sí, no? Sí, Sí. profe. Bien. Y ustedes dirán, bueno, ¿a dónde, ¿no es cierto?, entran las transformadas de Laplace en todo esto? ¿Qué tiene que ver la transformada de Laplace con estos sistemas de control? Bueno, cuando nosotros hacemos un modelo matemático de un sistema, estamos considerando modelos que son dinámicos, es decir, modelos que tienen un comportamiento variable en el tiempo, ¿no es cierto? Y si yo tengo un comportamiento variable en el tiempo,
muchos de esos modelos van a necesitar plantear y resolver ecuaciones diferenciales con respecto al tiempo. ¿Para qué? Para modelar el comportamiento del proceso que estoy controlando. Y como dije hace un momento, la transformada de Laplace es una herramienta poderosa que permite resolver ecuaciones diferenciales. Si bien no puedo resolver cualquier tipo de ecuación diferencial, sino las que son lineales con condiciones iniciales, muchos procesos dinámicos están modelados con este tipo de ecuaciones diferenciales. Por lo tanto, la resolución de ecuaciones diferenciales mediante las transformadas de Laplace nos van a ser útiles para poder modelar esos procesos dinámicos, la velocidad crucero, la cantidad de agua del tanque, la señal que necesita la célula fotoeléctrica para encender o apagar el artefacto. Entonces, esto, entre otras cosas, ¿no? Por supuesto, nos permite, si bien no van a ver que no son cortos, o sea, no es corto el proceso, pero sí es más fácil de resolver este tipo de ecuaciones diferenciales. Ya no necesitamos de los métodos analíticos. Bien, entonces, primera cosa que vamos a hacer es definir, ¿no es cierto?, lo que es la transformada de Laplace. Sea f una función definida cuyo dominio va a ser, vamos a trabajar en variable t porque son funciones en el tiempo, y el tiempo lo vamos a considerar mayor o igual que 0, es decir, el dominio de esa función f de t va a ser los reales positivos. Entonces, definimos como transformada de Laplace a la integral impropia entre 0 e infinito positivo de e a la menos st por f de t diferencial t, siempre y cuando esta integral sea convergente. El símbolo, esta L dibujada, perdón, salí de ahí, Romeo. Esta L dibujada es el operador transformada de Laplace, ¿está bien? Como podría ser el símbolo de las derivadas o el símbolo integral, ¿no es cierto? Bueno, en este caso, este símbolo, esta L dibujada, es el operador transformada de Laplace. Y algo que yo dije recién es que esto es una integral impropia. ¿Alguna vez lo sintieron nombrar? ¿Saben cómo resolverla? ¿No? ¿No se aplicaba un límite Sí, muy bien. que en lugar de la cota superior, no me acuerdo bien cómo era, pero me acuerdo más o menos de eso? Sí, es así, Martín. Las integrales impropias son aquellas integrales que tienen una o ambas cotas infinito, ¿no es cierto? Puede ser de infinito negativo a un determinado valor, desde un determinado valor hasta infinito positivo, o podría ser desde infinito negativo hasta infinito positivo, como por ejemplo, después más adelante lo van a ver, la función de densidad de la distribución normal. Ese es un ejemplo de una función, ¿no es cierto?, que tiene una integral impropia, donde ambas cotas son infinitas, ¿no es cierto? Y como tengo uno o ambas cotas infinitas, bueno, esta integral o este tipo de integrales se resuelven con un paso al límite. ¿Qué quiere decir entonces que la integral sea convergente? Bueno, que la integral es impropia de e a la menos st por f de t entre 0 e infinito positivo sea convergente, significa que el resultado de esta integral va a ser un número.
¿no es cierto? Un número, un valor finito. Si por el contrario el resultado de la integral impropia es infinito, positivo, negativo, no importa, la integral va a ser divergente. Y en ese caso, la función f de t no tiene transformada de Laplace. Se considera que no tiene transformada de Laplace. Bien. Profesora, Sí. sí, cuando dice que si es convergente va a dar un número, ¿se refiere a que tiene que dar una constante? Claro, te va a dar un resultado. En este caso nos van a dar expresiones, ¿no es cierto? Pero esas expresiones tienen que tener luego un resultado finito. Lo que no nos tiene que dar acá es infinito. Ya 2 ejemplos más adelante lo vamos a pensar. Esto, acá ahora vamos a sacar la transformada de Laplace de la función 1, ¿no es cierto? De una función constante. Bueno, esto nos va a dar una expresión, nos va a dar una función en S. ¿Cuándo no sería convergente? Bueno, cuando nos da como resultado de la integral infinito. O sea, no puedo lograr un resultado específico para esta integral. Si me das 2 ejemplos más adelante, vamos a ver un caso. Sí. Bien. Entonces, yo tengo que encontrar, según lo que decía el ejemplo, yo tengo una función f de t que es igual a 1, y nosotros necesitamos encontrar la transformada de Laplace de esa función. Esa transformada de Laplace va a ser igual a la integral entre 0 e infinito positivo de 1 por e a la menos st diferencial t. Esto, como dijimos recién, tenemos que hacer el paso al límite. Entonces vamos a tomar el límite para cuando p tiende a infinito de la integral entre 0 y p de 1 por e a la menos st diferencial t. Entonces, yo en este caso tengo que integrar una función e a la u, ¿no es cierto? Esto es u. Entonces vamos a hacer acá una columna de auxiliares. Si u es igual a menos st, el diferencial de u va a ser menos s diferencial de t. Quiere decir que para que yo pueda obtener la integral inmediata de esta expresión, me falta menos s para armar el diferencial de u, para que me quede una integral e a la u diferencial de u y sea una integral inmediata. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es multiplicar y dividir por menos s para generar el diferencial, ¿verdad? Entonces, yo tengo que menos st es u, y en este caso, aquí tengo formado el diferencial de u. Por lo tanto, esta integral me va a quedar igual a menos 1 sobre s por el límite para cuando p tiende a infinito, y la integral de e a la u, ¿cuánto nos daba? Es la más fácil de todas. ¿Alguien recuerda? La integral ¿Era la U de por prima? no. Ah, no, esa es la O de sea, e a la u por u' sería la regla de la derivada, ¿no es cierto? Aplicando la regla de la cadena. Pero yo ahora estoy integrando, o sea que ese e a la u por u' lo tengo como cantidad subintegral para poder encontrar la primitiva. Entonces, la integral de e a la u es e a la u, entonces esto nos quedaría e a la menos st
valorizado entre 0 y P. ¿Hasta acá estamos de acuerdo? Sí, sí. Bien. Entonces esto nos va a quedar menos 1 sobre S por, a ver, vamos a poner el límite, por el límite, para cuando P tiende a infinito, valorizo en la cota superior, me queda E a la menos SP menos E a la menos S0. Bueno, con esta expresión no tengo problema porque el exponente se hace 0 y cualquier valor elevado a la 0 nos va a dar 1, ¿no es cierto? Y pensemos aquí al costadito, ¿qué pasa con el límite para cuando P tiende a infinito de E a la menos ST? ¿Qué les parece? ¿A cuánto tenderá esa función E a la menos ST cuando P tiende a infinito? ¿No es E a la menos SP, profe? Sí, perdón. Sí. Bueno, a la menos SP. ¿A dónde tiende esto? Sí, porque si no sería constante. ¿Alguien? ¿No tiende a ser 0? ¿Puede ser? Muy bien. ¿Por qué tiende a ser 0? ¿Por qué te parece que eso tiende a 0? No recuerdo por qué era. ¿Cómo? Por ¿Porque E es al potencia elevado a negativa la... infinita? Claro, porque yo tengo un exponente negativo, por lo tanto esto sería lo mismo escribirlo como 1 sobre E a la SP, ¿no es cierto? Como P tiende a infinito, SP va a tender a infinito. E es un número mayor que 1, porque es 2, 71, 81, 82. Y un número mayor que 1 elevado a exponentes que se hacen cada vez más grandes tiende a infinito. Entonces me queda 1 sobre infinito. Esto tiende a 0, ¿está bien? Para ponerlo correctamente, esto tiende a 0. Entonces, este límite es 0, ¿no es cierto? Nos quedaría, bueno, voy a hacer un paso más para que quede correctamente. Nos quedaría menos 1 sobre S por 0 menos 1. Entonces 0 menos 1 me da 1, por menos 1 sobre S me queda 1 sobre S. ¿Está bien? Con la condición de que S, ¿no es cierto?, sea, en este caso, mayor que 0. Mayor que 0. Entonces, la transformada de Laplace de la función constante 1 es igual a 1 sobre S. Este es el resultado, ¿no es cierto?, que estábamos buscando. Bueno. Yo lo saqué y no sé si se comprendió, hay dudas, ¿no? Sí, se entiende. Bien. Sí, se entendió, profe. Cuando nosotros queremos resolver transformadas de Laplace, vamos a tener que, digamos, más que verificar, se deben cumplir ciertas condiciones, ¿no es cierto? Que son las siguientes. Yo tengo una función definida digamos, en los reales positivos, entonces nosotros dijimos que la transformada de Laplace era la integral impropia entre 0 infinito positivo de E a la menos st multiplicado por la función que queríamos transformar diferencial t. Volví al... Esta función que nosotros vamos a transformar debe cumplir algunas condiciones suficientes para que esa transformada exista.
La primera condición es que la función debe ser continua o seccionalmente continua en el intervalo cero positivo, es decir, en los reales positivos, que es donde nosotros estamos trabajando. ¿Alguien sabe o recuerda que o cuándo nosotros consideramos que una función es seccionalmente continua? Continua sería fácil, ¿no es cierto?, de pensarlo, pero ¿cuándo es seccionalmente continua? ¿Alguien lo sabe? ¿Puede ser cuando es por trazos? Bien, es continua cuando yo tengo discontinuidades que son finitas, ¿no es cierto? Es decir, que existe el límite lateral izquierdo, existe el límite lateral derecho, pero son distintos. Ese tipo de discontinuidad se llama discontinuidad por salto finito. Y entonces, si yo tengo un número finito de discontinuidades por salto finito, entonces la función se considera que es seccionalmente continua, ¿no? La función continua, bueno, en este caso tengo que verificar que en todos los puntos el límite lateral por izquierda sea igual al límite lateral por derecha, ¿no es cierto?, que existan y ambos sean iguales. Entonces esa función va a ser continua. Y además deberíamos pedir que la f de t, es decir, la función que nosotros queremos transformar, esté acotada de esta forma, que en valor absoluto la función a transformar sea menor o a lo sumo igual que una función exponencial que tiene esta forma, m por e a la alfa t, donde m y alfa son constantes. No lo vamos a verificar, pero se podría hacer, ¿no?, analíticamente, por supuesto. Yo les traje algunos ejemplos gráficos del significado de esa cota. Acá, por ejemplo, la función a transformar es la función identidad f de t igual a t. Y la función m por e a la alfa t es e a la t. En este caso, m y alfa son iguales a 1. ¿Qué pasa? Bueno, se puede ver en la gráfica que la función f de t igual a t crece en todo su dominio a menor velocidad que la función e a la t. Acá tenemos otra, la función a transformar es f de t igual a e a la menos t. En este caso también, si la comparo con e a la t, donde m y alfa son igual a 1, esta función e a la menos t que vamos a transformar crece, en realidad decrece, ¿no?, pero en todo su dominio se mantiene por debajo de la función e a la t. Y el último ejemplo que tenemos es el coseno de 2 por el coseno de t, comparado en este caso con 2 por e a la t. M es igual a 2 y alfa es igual a 1, y la función 2 por coseno de t se mantiene siempre por debajo de esta función m por e a la alfa t. Si ustedes prestaron atención al título de la primera filmina, decía que las condiciones eran suficientes. Es decir, que es posible que encontremos funciones a las cuales le hallemos la transformada de Laplace, es decir, la transformada de Laplace exista, aun cuando no se cumplan estas dos condiciones que hemos mencionado. Es decir, de que la función f de t sea continua o seccionalmente continua, y que esté acotada por una función m por e a la alfa t. Otra condición es la unicidad. Es decir, si yo tengo una función f de t y una función g de t cuyas transformadas de Laplace son iguales, significa que la función
es la misma. Es decir, si la función f de t, g de t, h de t, lo que ustedes quieran, tiene transformada, esa transformada es única. Bien, vamos a calcular algunas transformadas, que después van a ver que no siempre vamos a tener que hacer tantos cálculos. Vamos a ir a la pizarra, buscamos una nueva. La primera que nos pide es f de t igual a t. Entonces, mi función a transformar es f de t igual a t, y lo que nosotros queremos hallar es la transformada de esta función. Según vimos la definición, la transformada va a ser igual al límite, bueno, vamos a hacerlo completo, va a ser igual a la integral entre 0 e infinito positivo de t por e a la menos st diferencial t. Vamos a hacer acá los auxiliares. Esto, como una cota es infinito positivo, tengo que plantear el límite para cuando p tiende a infinito de la integral entre 0 y p de t por e a la menos st diferencial t. En este caso, ¿qué tipo de integral tengo? Fíjense que tengo t por e a la menos st. Es una integral que la tenemos que resolver ¿de qué manera? ¿No es impropia también, profe? Sí, son todas impropias cuando hacemos transformadas de Laplace, pero además de impropia en este caso, el método de Por resolución de esta integral, sustitución, ¿no? no la puedo hacer por sustitución. Por partes. Es como que una es la derivada de la otra. No me acuerdo La cómo tengo que se- hacer por parte. Esa, no me acordaba cómo era Es- el nombre. La integral de u diferencial de b es igual a u por b menos la integral de b diferencial u. ¿Está bien? Esa es la fórmula o la expresión, mejor dicho, que me permite resolver una integral por partes. Porque acá yo tengo un producto de dos funciones. Tengo la función t y tengo la función e a la menos st. ¿A qué llamaríamos u y a qué llamaríamos diferencial de b? ¿Qué les parece? Tengo que encontrar a quién llamar u y a quién llamar diferencial de b. U muy bien. Entonces el diferencial de u va a ser diferencial de t. Y el diferencial de b es e a la menos st diferencial de b. Yo tengo que encontrar b para poder aplicar, ¿no es cierto?, la fórmula. Entonces, para encontrar b, debemos integrar ambos miembros. Y si ustedes se fijan, esta es la integral que resolvimos hace un minuto. B va a ser igual a menos e a la menos st sobre s. ¿Está bien? Porque deberíamos multiplicar y dividir por menos s. Ahí, profe, ¿no sería e a la menos st diferencial t? Arriba. Sí, perdón. Acá sí. Venía hablando de la b y diferencial t. Entonces, acá deberíamos multiplicar y dividir por menos s y nos queda una integral inmediata, ¿no? Entonces,
Si aplicamos la fórmula, esto nos va a quedar el límite para cuando P tiende a infinito. Vamos a abrir un corchete grande de U por B, que sería menos T por E a la menos ST, sobre S, valorizado entre 0 y P, menos la integral entre 0 y P de B, que es menos E a la menos ST, sobre S, diferencial U, que el diferencial U es diferencial T. Lo voy a poner un poquito más acá. Diferencial T. Bien. Más allá de que tengo el límite, acá el S, el menos 1 sobre S no me sirve, digamos. Necesito nuevamente multiplicar y dividir por menos S para generar el diferencial. Y entonces el próximo paso nos quedaría el límite para cuando P tiende a infinito de menos T por E a la menos ST sobre S entre 0 y P, menos el límite para cuando P tiende a infinito. Acá tengo menos con menos se me hace más, S con S me queda S cuadrado, lo podríamos poner fuera del límite. Entonces nos quedaría 1 sobre S cuadrado por el límite para cuando P tiende a infinito. Y el resultado de la integral, ¿cuál es? Tengo E a la U diferencial U. Entonces me quedaría simplemente E a la menos ST entre 0 y P. ¿Están de acuerdo hasta acá? Sí. Bien. Sí, sí. Entonces tenemos el límite para cuando P tiende a infinito de menos P por E a la menos ST a la menos SP a la menos SP sobre S menos, que con este menos se me va a hacer más, 0 por E a la menos S0 sobre S menos 1 sobre S cuadrado por el límite para cuando P tiende a infinito de E a la menos SP menos E a la menos S0. Bien. Entonces, en este caso no tengo problema. Acá sí voy a tener que pensar un poco. Esta expresión no. Esta expresión directamente sabemos que cuánto nos da. 0 por cualquier cosa me da 0, sobre cualquier cosa me da 0. En este caso no tengo problema. Y esta expresión tampoco, porque ¿cuánto nos da? Esto da 0, y E a la 0 nos da 1, ¿no es cierto? Entonces con esa tampoco tengo problema. Acá me queda el límite para cuando P tiende a infinito de menos P por E a la menos SP sobre S menos 1 sobre S cuadrado por el límite para cuando P tiende a infinito de E a la menos SP. Bueno, este no tengo problema, porque este ya lo calculamos en el ejercicio anterior. Este tiende a ¿cuánto? A 0. A